Hola, bienvenidos. Vamos a entrar en el maravilloso mundo de gestión de proyectos. Hoy iniciamos con la unidad Introducción al mundo de los proyectos. Conceptos básicos, conceptos generales sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los proyectos. En ese tema vamos a mirar una puntual diferencia entre lo que son operaciones y lo que son proyectos. Tiende a confundirse operaciones con proyectos y son dos cosas totalmente diferentes, pero a su vez complementarias. Si hablamos de operaciones, estas tienen que ver puntualmente con actividades, ojo, actividades que normalmente no tienen nada que ver con algo nuevo. Cuando yo hablo de operaciones estoy buscando una actividad en mi compañía, en mi organización, que me haga una compañía sostenible, una compañía que tenga parámetros establecidos, y esas actividades dan esa sostenibilidad. Llevándolo al concepto farmacéutico, diríamos que actividades son los famosos procedimientos operativos estandarizados, en los cuales se rige todo el concepto normativo farmacéutico de establecimientos de pequeño tamaño, de gran tamaño y de tamaño intermedio. En ese orden de ideas, una actividad o más bien una operación se enfoca en hacer sostenibilidad ¿de qué? De un sistema. En nuestro caso farmacéutico, sostenibilidad del sistema de gestión de calidad. Llámese BPM, llámese BPL o llámese buenas prácticas de dispensación. Sin buscar en ningún momento generar algo nuevo, ningún tipo de conocimiento nuevo. Entonces, sostenible, eso es operaciones. Ahora bien, proyectos se enfoca en dar un resultado único y diferenciado a las compañías. Ese resultado único y diferenciado es generar ventajas competitivas que llevan al establecimiento farmacéutico como tal a convertirse en un ganador en el mercado cada vez más competitivo y global. Entonces, si está claro, un proyecto es el enfocado a obtener un resultado, ojo, normalmente concreto y de corto plazo. Mientras que una actividad o una operación como tal, lo que busca es darle continuidad a lo que ya está establecido. Entonces podríamos decir que un proyecto ya elaborado podría llevar a un sinnúmero de operaciones, ¿cierto? En ese orden de ideas es muy claro, un mundo de operaciones que hace que una compañía se sostenga y un mundo de proyectos que genera a esa compañía ventajas competitivas y diferenciadores. Mundo de operaciones, mundo de proyectos. Existen varios tipos de proyectos. En este orden de ideas podemos hablar de proyectos de producción de bienes. Como su nombre lo indica, producción de bienes tangibles que generan un resultado tangible. En ese orden de ideas, un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, un proyecto de desarrollo de una nueva forma farmacéutica, de un nuevo tipo de liberación. Todos esos proyectos que en últimas se ven que son tangibles son proyectos de producción de bienes. También hay proyectos de producción de servicios. Estos son los intangibles. En nuestro caso, ¿qué son? Son procedimientos, actividades que nos llevan a ser diferenciados. Ojo, actividades únicas no establecidas previamente en la compañía. Procesos que sean innovadores en la compañía, que son intangibles, pero que en últimas generan ventajas competitivas, porque le apuntan a la eficiencia y a la eficacia de la organización. Actividades enfocadas en servicios, tangibles enfocadas en bienes. Y hay proyectos de investigación, muy ligados a la parte académica, a la parte de investigación de nuevas técnicas, de nuevos desarrollos, de cosas que generen en último una ventaja competitiva del concepto de investigación. En las universidades se maneja mucho el tema de proyectos de investigación. Ojo, no siempre los proyectos de investigación llevan a resultados tangibles, sea en bienes o sea en servicios. Muchas veces los proyectos de investigación se quedan simplemente en planteamientos que en última no se pueden concretar. Proyectos de investigación, proyectos de producción de servicios, proyectos de producción de bienes. Tres tipos de proyectos que se manejan. Vamos a hablar entonces nuevamente del ciclo de desarrollo de los proyectos. Hablo de ciclo de desarrollo de los proyectos porque cuando usted piensa en un proyecto, tiene que pensar desde el concepto mismo cuando tu proyecto llega a tu cabeza. Me explico, un proyecto surge normalmente en una fase de preinversión. En esa fase de preinversión, muchachos, es cuando usted está generando conocimiento, sentándose en su establecimiento a pensar, a producir, a generar ideas innovadoras, no a hacer, sino a pensar y proyectar cosas nuevas para su organización. Si yo no dedico tiempo a pensar, si yo no dedico tiempo a planear, si yo no dedico tiempo a hacer gestión estratégica, es muy complicado generar ventajas competitivas. En ese orden de ideas, la etapa de preinversión es clave. ¿Por qué? Porque ahí es cuando usted genera toda esa cantidad de capacidades y conocimientos que usted tiene al beneficio de su organización. Entonces, en preinversión buscamos todas las posibilidades que pueden dar origen a un proyecto.
Y allí me refiero yo, que un proyecto parte o de un problema, ahora un problema puntual que habrá que solucionar, un proyecto puede solucionarlo, o a una necesidad, tengo una necesidad puntual, un proyecto la puede suplir, o a una oportunidad, el entorno, el mercado te marca una oportunidad y tú mediante un proyecto de estos puedes llevar esa oportunidad a ser felizmente aprovechada y obviamente tu organización generar ventajas competitivas. Entonces en etapa de preinversión miramos todas las posibilidades del proyecto, de a dónde sale, pensamos en el proyecto, lo idealizamos en nuestra cabeza y obviamente vamos planeando esa etapa para mirar si nuestro proyecto tiene alguna viabilidad o no en el tiempo. Luego, cuando sufre la etapa de preinversión o de investigación y desarrollo, que en muchos casos se llama así, pasamos a la etapa de inversión. Y allí empezamos a materializar el proyecto y a darle vida a este proyecto y a decir, bueno, en esa idea que yo tengo para aprovechar la oportunidad, suplir una necesidad como tal, ¿cuánto me voy a gastar? Y entonces empiezo a echarle numeritos a esta vaina, empiezo a contabilizar, empiezo a cuantificar y a mirar, ¿esto es realmente aplicable o simplemente es una idea que hay que desechar? Muchas veces en la etapa de preinversión se queda el proyecto y hay un banco de proyectos en etapas de preinversión que nunca salieron. Algún día saldrán, no tienen que salir inmediatamente. Una vez yo hago la etapa de inversión o ciclo primario, paso a la fase operacional, también conocida como ciclo secundario. En la fase operacional ya yo le doy vida al proyecto. En este momento yo empiezo a darle trámite a todo lo que hice en la etapa de preinversión y en la etapa de inversión. En esta etapa operacional es fundamental, muchachos, el tema que tiene que ver con la comunicación. Ojo, si yo estoy en la fase operacional, estoy elaborando un proyecto, lo estoy ejecutando, lo estoy llevando a cabo, pero no soy ágil en la comunicación, los proyectos tienden a demorarse, tienden a estancarse y muchas veces tienden a perderse. Proyectos ganadores de alto impacto. ¿Por qué? Porque hay una comunicación asertiva en la etapa operacional. Ahí el tema pues, de gestión de la comunicación es un pilar a tener en cuenta. Y luego de que la etapa operacional se haya culminado, hay una etapa final. La etapa final es una etapa de cierre, de entrega de informes, de obviamente evaluar si los resultados obtenidos coinciden, están acordes con los resultados inicialmente planteados y esperados. Y obviamente la fase final nos muestra si lo que planteamos en todas esas 4 etapas tuvo algún éxito o no. Ojo, esta etapa valida lo que se hizo en las 3 anteriores. Si vamos bien, el ciclo de desarrollo de los proyectos va ligado a un ciclo de vida. Todo proyecto tiene un ciclo de vida, como todo ser humano tiene un ciclo de vida y como todo organismo viviente tiene un ciclo de vida. Los proyectos igual, como les decía, si estamos claros, cuando hablamos de operaciones y de proyectos, los proyectos son de corto plazo, son de alto impacto y por ende el ciclo de vida es un ciclo de vida corto. Es poco probable tener proyectos de largo plazo, sobre todo en nuestro tipo de compañías farmacéuticas, en las cuales necesitamos proyectos ganadores de alto impacto y de corta inversión. Entonces, proyectos como tal, farmacéuticos, tienen un ciclo de vida que no se aleja de todo tipo de proyectos. A saber, primero pienso en el problema. Recuerden, no solamente es problema, puedo partir de una necesidad, partir de una oportunidad. Ahí me quiero detener un momentico. Cuando hablo de oportunidad o partir de una necesidad, yo tengo que pensar aquí en algo que se llama pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico. Y en ese orden de ideas, el pensamiento estratégico tiene que ver con algo que yo llamo y que ustedes conocen muy bien, que es matriz DOFA. La matriz DOFA, muchachos, es una matriz de diagnóstico estratégico, en la cual yo constantemente tengo que estar evaluando el entorno y confrontar todo lo que el entorno me muestra con mi capacidad interna. Estoy hablando de fortalezas y debilidades a nivel interno y si esas confrontan oportunidades y amenazas a nivel externo. Ojo, si yo no estoy haciendo pensamiento estratégico, si yo no estoy leyendo el entorno, si yo no estoy haciendo diagnóstico estratégico, es poco probable que yo pueda pensar en un proyecto ganador que me lleve a generar en mi empresa ventajas competitivas. Siempre el profesional farmacéutico, llámese tecnólogo de regencia de farmacia o llámese químico farmacéutico, tiene que tener pensamiento estratégico, tiene que estar viendo más allá de las fronteras, tiene que estar mirando todo con ojos diferenciados, tiene que acostumbrarse a que todo en la vida es susceptible de cambiar. Y de ahí parte un excelente proyecto. Si yo no tengo visión estratégica, es imposible que todo este cuento de gestión de proyectos tenga alguna posibilidad de ser una ventaja competitiva para usted en su organización. Ahora bien, tengo identificado el problema. Una vez tengo el problema identificado, ¿qué hago? Planteo alternativas. Siempre se hace pensamiento divergente, una cantidad de ideas, participa una cantidad de estrategias de la organización y luego pensamiento convergente. ¿Para qué? Para que esas ideas se filtren y trabajar con las mejores ideas, en teoría, mejores ideas que usted va a validar una vez termine el proyecto.
Una vez haga el filtro como tal, empiezo la elaboración del proyecto y ahí el proyecto realmente iniciaría su ciclo de vida, ¿cierto? Y en ese ciclo de vida de proyectos, muchachos, hacemos evaluación de proyectos. Y cuando hablo de evaluación de proyectos, tengo que tener en cuenta varios parámetros. Tenemos la cultura de que evaluar proyectos desde el concepto técnico, que es el que nos convoca, es simplemente mirar si el proyecto es válido desde la parte técnica y desde la parte legal. Quiere decir si el proyecto en la parte farmacéutica se puede manejar, si en la parte normativa del INVIMA y del Ministerio se puede manejar, si no hay ningún otro tipo de problemas a nivel normativo y legal. Y pretendemos que hasta ahí es nuestra responsabilidad. Resulta que no. Nosotros, como gestores de proyectos, como estrategas de proyectos, hay que evaluar no solamente la viabilidad técnica y la viabilidad legal, sino hay otro tipo de viabilidades que nos impactan directamente, y son la viabilidad financiera. Si un proyecto no tiene viabilidad financiera, no sirve. ¿Por qué? Porque puede tener un impacto técnico muy importante, legalmente ser muy viable, pero si no hay plata para ejecutarlo, no hay nada que hacer. Otra viabilidad, la comercial. Un proyecto tiene la plata para hacerse, cumple con lo técnico, cumple con lo financiero, muchachos, pero comercialmente el proyecto no es de alto impacto. En últimas, para la organización no va a ser rentable invertir en un proyecto que comercialmente no se vea un impacto positivo. Entonces, ojo, viabilidad técnica, viabilidad financiera, viabilidad comercial, viabilidad legal. Fundamental también la parte de gestión. Si en la parte de gestión el proyecto no es viable, no podemos hacer nada. Entonces, esas 4 viabilidades las complemento con una gestión adecuada de las mismas para que el proyecto realmente sea de alto impacto. Un proyecto no puede ser de alto impacto si alguna viabilidad de estas no se cumple. Una vez evalúe la viabilidad, ¿qué paso? A la parte de ejecución o elaboración del proyecto como tal. Les decía, en la parte de ejecución, fundamental, estrategias de comunicación asertivas, con informes de gestión periódicos, de tal forma que vamos mirando cómo va evolucionando el proyecto, siempre trabajando con cronogramas que nos muestren efectivamente si están ajustando los cronogramas o no, los cronogramas están desviados de la realidad, hay que hacer algunos ajustes a estos cronogramas. Ojo, muchachos, todo en la parte de ejecución hay que estarlo midiendo, hay que estar informando, hay que estarse constantemente comunicando con todos los grupos de interés que participan en el proyecto. Una vez culmina la etapa de ejecución, la tercera parte del ciclo de vida del proyecto es la parte de cierre o finalización del proyecto como tal. En ese orden de ideas, yo allí entrego el informe final del proyecto. Y ese informe final del proyecto tiene que estar alineado con lo que inicialmente se planteó. Y si hay desviaciones a lo que inicialmente está planteado, habría que justificar, evaluar y sondear por qué hubo esas desviaciones, muchachos, y tener claro, de pronto esas desviaciones hacen que el proyecto sea mejor o no sea tan bueno. Depende de los resultados obtenidos. Está claro, una cosa es plantear proyectos desde el concepto ideal, cuando usted tiene el problema de la identificación, y otra cosa es cuando llega la parte de la ejecución. Allí habrá que tener mucha astucia, mucha capacidad de gestión, para obviamente hacer los ajustes pertinentes, tendientes a que el resultado final sea el esperado, ojalá mejor. Una vez se haga la etapa de entrega final del proyecto, hay una etapa última que es la postproyecto o evaluación final del proyecto. Ojo, en esta etapa postproyecto, muchachos, es fundamental tener cuidado con la sostenibilidad del proyecto. En muchas compañías los proyectos llegan hasta la etapa de terminación, pare de contar, se entregó el proyecto, el informe final y todos felices. Y comieron perdices. Resulta que no es así. Cuando yo hago una etapa de postproyecto, estoy garantizando que ese proyecto en el tiempo es sostenible. Aunque un proyecto es de corto plazo en ejecución, se espera que sea de alto plazo o de largo plazo en el impacto. Y para que sea de largo plazo en el impacto, necesita hacerse una evaluación, un monitoreo periódico después de que el proyecto terminó. Extrapolemos a un tema muy de actualidad, el tema de la paz. Si no hay un tema postconflicto, es poco probable que lo que se acuerde ahora en ese proyecto de paz sea sostenible en el tiempo. Igual pasa con un proyecto, si yo no lo sigo evaluando en el tiempo, sigo haciendo ajustes en el tiempo, en la etapa de postproyecto, es probable que un proyecto de alto impacto se diluya en el tiempo y no se logren últimas los resultados que se pueden haber logrado si le hubiera hecho una buena gestión después de haber terminado. Ciclo de vida del proyecto. Ahora bien, pasamos a habilidades de los que manejan el proyecto, llamémoslo director, llamémoslo gestor. A mí me gusta más el estratega de proyectos. El estratega de proyectos tiene que ser líder. ¿Cómo? No hay secretos, no hay recetas mágicas. El liderazgo tiene una cantidad de matices, una cantidad de ingredientes que hay personas que lo tienen o no. Entonces, hay quienes defienden que el liderazgo es un tema netamente ontológico que va ligado a las personas como tal. Yo sostengo que aunque es ontológico, tiene una cantidad de
de ingredientes adicionales que se adquieren en la experiencia, en las vivencias, en los momentos. Yo le meto al liderazgo algo fundamental, siempre he pensado lo mismo. El liderazgo tiene que ir acompañado de una persona que tenga un pensamiento estratégico. ¿Escucharon esta frase de mí ahorita? Se las dije ahorita. Pensamiento estratégico. ¿Y eso qué significa pensamiento estratégico? Significa, muchachos, estar todo el tiempo con el ojo del observador crítico, que siempre ese observador te esté diciendo, vea, esto, aquello, esto es nuevo, aquello está llegando, esta tendencia, porque ojo, cuando yo estoy evaluando, no evalúo hechos concretos, evalúo tendencias, evalúo proyecciones, evalúo hacia dónde van las cosas. Estratégicamente me adelanto y eso me hace un líder, porque como decía Maquiavelo, todo líder tiene que hacerse amar, temer y creer. Muchachos, para hacerse creer hay que tener pensamiento estratégico. Ahora bien, hay otros ingredientes para el director o estratega de proyectos. Ser innovador, trabajo en equipo fundamental. No somos los salvadores del mundo, solos somos incapaces de hacer un proyecto viable. Nosotros tenemos que trabajar siempre en equipo, interdisciplinario, potencializando ese talento humano que es tan importante para que los proyectos y los resultados se den. Comunicación asertiva, manejo del estrés. Yo siempre he defendido que el profesional del área de la salud, en nuestro caso el químico farmacéutico, tecnólogo de referencia de farmacias, tiene que acostumbrarse a trabajar bajo estrés. Si esa competencia del trabajo bajo estrés, de muchachos, estar a toda hora sometido a una serie de normas, de exigencias legales, no la tenemos, es imposible, nos equivocamos de profesión, aún estamos a tiempo de buscar qué hacer. Pero el químico farmacéutico, el tecnólogo de referencia de farmacia, la competencia del manejo de estrés es fundamental. Negociación, resolución de conflictos, clave, administración del tiempo, importantísimo muchachos, el tiempo es oro. En proyectos el tiempo es oro. Si yo el tiempo no lo manejo adecuadamente, hay proyectos que si los demoro más, son proyectos que pueden ser muy fallidos, pudiendo haber sido muy exitosos. Si el tiempo lo manejo menos, pueden ser proyectos que en el corto plazo muy exitosos y en el largo plazo no tanto. Ojo, el tiempo debe ser el estipulado, el ideal. Es peligrosísimo cuando yo me extiendo en los tiempos de proyectos, porque extenderse en tiempos de proyectos es perder mucha plata. Ojo, y no solamente perder plata, oportunidades. Oportunidades que en últimas todo traduce signo pesos, porque muchachos, gestión de proyectos tiene que buscar darle a la compañía ventajas competitivas que generen ¿qué? Platica, riqueza. Si no hay riqueza para las organizaciones, ningún tipo de organización le va a apuntar a un proyecto. ¿Qué funciones técnicas tiene? Ustedes las conocen de sobra. Un gestor de proyectos, desde la parte del regente de farmacia o tecnólogo en regencia de farmacia, tiene que manejar todo el tiempo de calidad, todo el tiempo de diseños y todo lo que se maneja pues en la parte técnica conceptual que ustedes la manejan adecuadamente. Ahora bien, financiera y legal, esta parte no es tanto de nuestra competencia, ojo, pero sí es fundamental. Cuando hablo de nuestra competencia me estoy refiriendo a que en la formación que tenemos, que es tan técnica, tal vez no va enfocada a la parte financiera, pero resulta que aunque en nuestra formación no esté la competencia financiera, nosotros como estrategas tenemos que adquirirla. Yo soy un convencido de que posgraduadamente hay que enfocarse en conceptos financieros, en conceptos legales, en conceptos comerciales que nos permitan generar ventajas competitivas. Esa función financiera, muchachos, nos lleva, ojo, a tomar decisiones de créditos. Claro, yo no tengo que sabérmelas todas. Si yo no tengo claro el concepto financiero, hay que buscar el que lo tenga, ¿cierto? Pero no significa que usted no se tenga que involucrar. Entonces, ojo, tramitar créditos, administrar fondos y presupuestos, esto sí que es importante. Y repetimos lo que te dije ahora, signo peso, muchachos, signo peso muchachos y signo peso muchachos. Si yo no le meto a un proyecto una visión estratégica que me enfoque en conseguir dinero para la compañía, de hacerla más sostenible, ningún proyecto en un momento determinado para la compañía va a ser atractivo. Todo proyecto en última se mide con resultados, resultados en plata. Entonces ese presupuesto es importantísimo. No sé si les ha pasado, pero muchas veces uno invierte en proyectos, desde el proyecto como tal y la inversión piensa en unos recursos X. Y casi siempre los recursos X tienden a aumentarse, aumentarse, aumentarse. Y el que invierte dice, pero ¿qué pasa? Invierto y el proyecto no termina, el proyecto no se acaba. Muchachos, esas inversiones sin fin son desgastadoras para usted como gestor y para las personas que están invirtiendo. Ojo, el presupuesto tiene que controlarse adecuadamente, ser muy justos con él, muy minuciosamente manejado, y para eso hay que manejar bien el cronograma de tiempos, manejar bien la gestión humana y obviamente manejar bien la asignación de recursos. Comerciales, este tema me gusta muchísimo. El tema comercial es importante, muchachos, ¿por qué? Porque en última lo que ustedes hagan desde la parte técnica, desde la parte legal y parte financiera, ¿quién la va a validar? El cliente, el usuario. Muchachos, en últimas, el consumidor final es el que nos dice si lo que hicimos en las 3 etapas iniciales vale o no.
si sirve o no. Ese es el garante, el validador. En ese orden de ideas, comercialmente tengo que empaparme, muchachos, fundamental, ¿qué necesita el cliente? Mi proyecto sí está enfocado al cliente, ¿satisface una necesidad del cliente o no? Va enfocado a que el cliente lo disfrute, lo aproveche y efectivamente el cliente perciba en él algo totalmente diferente a lo que perciben los demás productos y los servicios. Ahí está el quid del asunto. Si yo logro darle a mi cliente una ventaja competitiva, logro que mi cliente se sienta individualizado, único, valorado, se sienta totalmente comprometido con ese proyecto, seguramente ese cliente va a validar los resultados que yo obtuve. Ojo, y al validarlos va a permitir que mi empresa consiga recursos. Hay un tema fundamental ahora en la gestión de clientes, muchachos, que es el CRM y el cliente uno a uno, mercadeo relacional. En el tema del cliente, muchachos, hay que entender que aunque los clientes pueden ser muchos, cada cliente tiene deseos y necesidades iguales. Diferentes. Ya no es el tema de que usted a cada cliente déle lo que usted desee, no. Usted a cada cliente le da lo que el cliente desee. Cada cliente tiene una necesidad puntual y esa necesidad hay que tratar de suplirla. Cuando usted logra suplir la necesidad del cliente, él se siente único, valorado, identificado. Ese cliente, muchachos, se casa con su estrategia y se casa con su organización. Y cuando el cliente está casado con su organización, es poco probable que ese cliente se le vaya. Si usted tiene un costo de traslado importante para ese cliente, usted a ese cliente le da atributos diferenciados, va a permitir que ese cliente con usted se quede muchos años y que a la luz de ese cliente, muchos demás clientes brillen para su organización. Ahí está la parte comercial. El éxito es nuestro cliente como validador de lo que hicimos, nuestro cliente como validador de lo que hicimos. Y eso implica funciones y estrategias comerciales. No se sale de ese contexto, muchachos. ¿Qué me falta por contarles? Temas de precios fundamentales. Temas de precios fundamentales, hay que apoyarse en el tema de precios. Obviamente todo en el mercado siempre tendrá una forma de mirarse, el precio siempre será importante, pero yo soy convencido de que aunque el precio es fundamental, el precio pierde un poquito de relevancia cuando el proyecto, lo que yo estoy ofertando, es totalmente diferenciado. Si mi proyecto genera ventajas competitivas, es ganador, téngalo por seguro que el precio pasará a un segundo plano y para el consumidor el precio puede en últimas verse como una alternativa validadora del proyecto. Este proyecto es tan importante, el impacto es tan importante que si el precio es alto va alineado con lo que yo percibo de él. Percepciones, porque el mercado es un mercado de percepciones. Si el cliente percibe que el proyecto que le das, que el resultado de tu proyecto que le das es diferenciado, el precio va alineado con esa diferenciación. Es lo que les quería contar. Es fundamental tener claro varias cosas entonces, muchachos. Primero que todo, como gestores de proyectos, somos integrales. No solamente somos técnicos, no solamente somos legales, somos integrales, enfocados en una cantidad de temas de la organización que participan activamente en los proyectos integrales. Segundo, y no menos importante, muchachos, toda compañía periódicamente, permanentemente, tiene que estar generando proyectos de alto impacto. Ojo, y cuando hablo de proyectos de alto impacto, no significa proyectos de alto costo, porque hay proyectos de bajo costo y de muy alto impacto. Son los proyectos ganadores que toda organización quiere tener. El profesional químico farmacéutico, el tecnólogo de regencia de farmacia, incluso el ingeniero de alimentos, que en este caso también es nuestra facultad química farmacéutica. Ojo, muchachos, todos estos profesionales tienen las competencias para generar proyectos ganadores y ventajas competitivas en las organizaciones. Pero para eso hay que creerse el cuento de que somos diferenciados. Ojo, muchachos, y hay que tener siempre puesto el ojo, el lente del estratega, siempre ir más allá, siempre ver más allá. Hombre, que tener la bolita de cristal, pues suene muy duro, no, sí hay que tener la bolita de cristal. Hay que ser brujos, pues sí, hay que ser brujos porque tenemos que ser en las organizaciones estrategas que marquen la tendencia a esas organizaciones y que las hagan diferentes, y que la gestión de proyectos no simplemente sea un concepto teórico, sino una realidad para que una compañía efectivamente pueda ser sostenible y ganadora en el tiempo. Muchas gracias.